Sí, buenas noches y buenas noches también a cada uno de los que están presentes en esta sesión para poder enriquecer conocimientos y poder tener también mejores oportunidades, dado que este tema es de ser importancia en relación a la carrera de Ingeniería Civil y también afines. Bien, vamos a comenzar ya con el curso sin más preámbulos. El título de esta sesión del día de hoy ya se mencionó, es valorizaciones y liquidaciones de obras públicas, ¿ya? Para ello es importante, en primer lugar, y vamos a trabajar fundamentalmente dos temas, un poquito resumido por justamente el tiempo, estos son un poco temas más extensos, pero vamos a tratar de darles la esencia, como siempre se ha acostumbrado a dar en este tipo de cursos, ¿ya? Al menos para que ustedes sepan, tengan la idea y tengan las herramientas también para que puedan abordar estos temas en sus trabajos, en la carrera tal vez que están siguiendo. Bien, el primer tema que vamos a trabajar es relacionado a las valorizaciones de obras. ¿Correcto? Para ello es importante que sepan ustedes que según el Decreto Supremo, el 344-2018-ES, nos indica que las valorizaciones son cuantificaciones económicas de un avance físico en ejecución de una obra, pero en un determinado tiempo. ¿Correcto? Cuando nosotros valorizamos, lo que queremos es saber cuánto se cuantificó económicamente y esto va a ir relacionado a un avance físico, es decir, a metrados que yo avancé, pero esto se hace en un determinado tiempo. Además de ello, según el artículo 194 de nuestro reglamento de la ley 3022.5, nos indica que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y que estas van a ser elaboradas el último día de cada periodo previsto en las bases o en el contrato por el inspector o supervisor y el contratista. Al respecto, deben de tener en cuenta ustedes lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de valorizaciones, ya entendemos que esta es una definición básicamente en relación a determinar sus cuantificaciones económicas a través o en relación a un avance físico que se hizo en un tiempo. Además de ello, deben de tener en cuenta también ustedes que las valorizaciones tienen dos connotaciones en relación a la forma de ejecución. Es decir, que si estamos hablando de obras por administración directa, fundamentalmente las valorizaciones tienen el contexto de un avance físico que nosotros vamos a, un porcentaje de avance ejecutado que nosotros vamos a obtener en un determinado tiempo. O sea, para ello nosotros hacemos las valorizaciones. Es por eso que en este proceso de determinar estas cuantificaciones económicas, nosotros también determinamos cuánto será el porcentaje de avance físico en estas obras en un determinado plazo. ¿Ya? Entonces, básicamente, esa es la connotación que se trabaja en obras por administración directa. El saber cuánto es el porcentaje de avance físico en mi obra. O sea, básicamente ese es el contexto de las valorizaciones en las obras por administración directa. Por otro lado, en las obras por contrata, su contexto es otro. Fundamentalmente allí, adicionalmente a determinar los avances físicos, en un periodo determinado, lo que nos interesa también en las valorizaciones es la determinación de estos, vamos a decir, de esta valoración económica que hizo el contratista para poder cancelarle en este tiempo previsto, dado que las valorizaciones ahí nos van a permitir saber cuánto se le pagará al contratista y de esta manera, pues, vamos a decir que se van a dar pagos a cuenta en relación a lo que justamente avanzó, ¿ya? Entonces, básicamente es eso la importancia que se tiene en relación a estas valorizaciones. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de valorizaciones, nos han dicho que, o ya entendemos que esto es una, vamos a decir, es una determinación o cuantificación económica en relación a los avances que se hizo en un determinado periodo, ¿correcto? Entonces, vamos a suponer que queremos armar una valorización. Para ello, nos tenemos que decir en qué tiempo tú vas a valorizar. ¿Cuál es tu periodo de evaluación para que valorices? Pues bien, ahí nosotros decimos es cada quincena o es cada o es cada mes, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta cuál es este tiempo de evaluación que nosotros vamos a hacer para determinar
estas, vamos a decir, condiciones fundamentales que buscamos a través de la valorización. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, como la imagen, que nosotros vamos a valorizar en un tiempo de un mes, ¿no? Ese es mi tiempo para yo poder determinar mis valorizaciones y básicamente los aspectos que este me va a otorgar. Entonces, en el mes vamos a suponer que trabajamos 4, vamos a decir, partidas: excavación, vaciado, encofrado, bueno, y control, ¿no? Entonces, estas 4 partidas que se ejecutaron en un mes, que es el periodo que yo estoy evaluando, van a tener un metrado determinado, ¿correcto? La excavación tiene un metrado, el vaciado otro metrado, el encofrado otro metrado, el control otro metrado. Cada partida en ese periodo de mes avanzó vamos a decir, un valor, ¿correcto? Que se llama metrados. Cada una de estas partidas tuvo un metrado de avance, ¿correcto? Estos metrados de avance, si nosotros los multiplicamos por un precio unitario que lo encontramos en el costo unitario, automáticamente vamos a determinar un monto económico, que es lo que estamos observando con color verde. Este monto, vamos a decir, que ustedes están observando, este monto es el valor o la valoración económica que nos hablan que se obtiene a través de la valorización, ¿no? Es un monto económico que nosotros determinamos producto de un metrado de avance que se hizo de esas partidas en un determinado periodo. Entonces, si sumamos todas estas partidas, A, B, C, D, nosotros sumamos todas estas partidas, vamos a obtener un monto total. Ese monto total es un monto total, pero en relación al costo directo, ¿sí? Pero adicionalmente a ello, para saber cuánto hay que pagarle al contratista o para saber cuánto es lo que se valorizó en esa obra, tenemos que sumar sus gastos generales y también sus utilidades, ¿no? Entonces, básicamente por ahí es el contexto que nosotros tenemos que valorizar, ¿ya? En relación a las normativas, ¿cuáles son los respaldos que nosotros tenemos en relación a las valorizaciones? Tenemos la ley de contrataciones con el Estado. La ley de contrataciones con el Estado ha surgido, vamos a decir, modificaciones a lo largo del tiempo, pero la que actualmente nosotros estamos manejando es la ley de contrataciones, la 3022.5, y sus decretos legislativos que se han dado para algunas modificaciones de esto, ¿no? Como es la 1444. Luego también tenemos el reglamento, ¿no? Los reglamentos. Estos reglamentos también han sido, vamos a decir que han sufrido una serie de modificaciones, pero que actualmente nosotros utilizamos, es el 344-2018 EF, el cual salió en vigencia el 31 de enero del 2019, pero este también vamos a decir, ha sufrido modificaciones de ciertos artículos, y estos se han dado a través del Decreto Supremo el 377-2019 y también el Decreto Supremo número 168-2020, ¿no? Estos son los, vamos a decir, los reglamentos que nosotros hemos trabajado o que son los sustentos de este tema en relación a la valorización. Y también tenemos la resolución de Contraloría, la número 369. Bien. De otro lado, nosotros también es importante conocer cuáles son los tipos de valorizaciones. Cuando nosotros hablamos de tipos de valorizaciones, tenemos, por ejemplo, las valorizaciones de obras principales, las valorizaciones de obras adicionales, las valorizaciones de mayores metrados, las valorizaciones de mayores gastos generales variables y las valorizaciones de intereses por demora en el pago, ¿no? Entonces, no todas las valorizaciones son iguales, van a estar en función a justamente el tipo al que estas están sometidas. Ahora, para un poquito tener la idea, cuando nosotros hablamos de las valorizaciones de obra principal, estas provienen de su expediente técnico original, es decir, del monto contratado. O sea, tal cual contrataste tus montos, tal cual tienes tus partidas y metrados en tu expediente técnico, a eso nosotros llamamos valorización de obra principal. Cuando hay modificaciones del expediente técnico y se generan las prestaciones adicionales, entonces nosotros a través de ese expediente técnico de la prestación adicional, de esas partidas que están allí contempladas en esa prestación adicional, pues nosotros también tenemos que valorizarlas. Y eso se llama valorización de obra adicional. Luego tenemos también las valorizaciones de mayores metrados. Estas valorizaciones de mayores metrados también vienen de la modificación del expediente técnico original, y esta fundamentalmente se da en aquellos expedientes
que están bajo el sistema de contratación a precios unitarios, ¿no? Donde puede haber mayores metrados y pues eso también tenemos que nosotros valorizarlo. Y luego tenemos también las valorizaciones de mayores gastos generales variables, dado que vamos a decir, este tipo de valorizaciones que se realizan va a estar en función a que se paguen mayores gastos generales variables. Ahora, estos gastos generales variables, ¿por qué se originan? ¿Por qué se origina una valorización de mayores gastos generales variables? Se origina porque nos aprobaron una ampliación de plazo. Entonces, si nos aprobaron una ampliación de plazo, automáticamente nos dice el reglamento que también tienen que considerarnos los gastos generales variables, ¿no es cierto? Tienen que pagarnos estos gastos generales variables. Por lo tanto, esos serán los que se valorizarán, ¿no es cierto? Y ahí ya viene esta valorización de los mayores gastos generales variables, ¿no? Y bueno, por último tenemos las valorizaciones de los intereses por demora en el pago. Y estas valorizaciones de intereses por demora en el pago provienen porque no se han hecho el pago de las valorizaciones en el plazo previsto por el reglamento, ¿ya? Muy bien, de otro lado tenemos cuál es la metodología, miren ustedes, para formular las valorizaciones. La metodología que tenemos para formular las valorizaciones va a depender del sistema de contratación. Eso hay que tenerlo en claro, ¿ya? Para nosotros formular las valorizaciones, estas van a estar respaldadas en primer lugar por su sistema de contratación. Entonces, la metodología nos dice que debe emplearse para elaborar o formular las valorizaciones, va a depender del sistema de contratación mediante el cual se ejecuta la obra. Al respecto, debemos de saber que existen 3 sistemas de contrataciones. Lo que refiere a precios unitarios, a suma alzada y mixto. En relación a precios unitarios, este se va a valorizar, nos indica, hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Así nosotros trabajamos cuando estamos bajo ese sistema de precios unitarios. Vamos a valorizar hasta el total de los metrados realmente ejecutados. Cuando el sistema de contratación es a suma alzada, vamos a valorizar hasta el total de los metrados del presupuesto, de la obra, del expediente técnico. Y mixto, básicamente nos indica que de tratarse de obras contratadas bajo este esquema mixto, las partidas se valorizarán de acuerdo al sistema de contratación del componente al que pertenecerá. Porque aquí algunas partidas serán a precios unitarios y otras a suma alzada. Por lo tanto, de esa manera, pues valorizaremos, ¿no? Teniendo en cuenta cómo se valoriza bajo el sistema de contratación, ¿ya? Es importante también tener en cuenta que corresponde al contratista y al supervisor o también llamado inspector de forma conjunta que ambos formulen, que ambos valoricen los metrados de obra ejecutados. Para ello se tienen que constituir en la obra estos 2 profesionales y medir los metrados o los avances por cada partida. Eso se llaman metrados de avance. Luego de lo cual estos metrados se van a multiplicar por los precios unitarios y de esta manera se irán teniendo estas valoraciones económicas por cada partida y finalmente por todo el proyecto en base a este tiempo, ¿no? Que se está teniendo para la evaluación. Vamos un poquito a ahondar rápidamente en relación a estos sistemas de contratación. Cuando nosotros hablamos del sistema de contratación a suma alzada, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Este sistema de contratación a suma alzada es aplicable cuando las cantidades, o puede ser magnitudes o calidades, están definidas totalmente en sus planos, especificaciones técnicas, memoria ejecutiva y presupuesto. Cuando usted sabe que su proyecto se sabe con, vamos a decir, con exactitud las cantidades, magnitudes y calidades, y estos están definidas en los planos, especificaciones, memoria y presupuesto, pues entonces el sistema de contratación pues tendría que ser a suma alzada de ese proyecto. Además de ello, este sistema de contratación a suma alzada se recomienda para obras verticales, por ejemplo, edificaciones. Y la propuesta en este tipo de sistemas es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Es por eso que no puedo tener ni más ni menos, ¿no? Todo va por ese monto integral fijo, ¿no? Y por un plazo también determinado. ¿Cuál es el orden de prelación? O sea, ¿quién manda sobre quién? En este caso, manda primero los planos. Luego están en este orden
las especificaciones, luego la memoria descriptiva y luego el presupuesto, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. ¿Quién manda en suma alzada? ¿Quién manda? O sea, ¿cuál es el más importante en este sistema? Los planos. Y al final son los presupuestos, ¿ya? Es decir, que si está en tus planos y no está en tu presupuesto, caballero, se tendrá que trabajar porque el orden de relación es que primero aquí mandan los planos. En ese tipo de sistemas se va a valorizar hasta el total de los metrados del presupuesto. Por ejemplo, si tenemos la partida encofrado y desencofrado, el metrado contratado es de 100 metros cuadrados, ¿sí? Pero se ejecutó 80 metros cuadrados. Por lo tanto, ¿cuánto es el metrado a valorizar? Los 100 metros cuadrados, porque aquí no me interesa lo que se ejecutó, sino lo que se contrató. Y aquí se contrató 100 metros cuadrados, por lo tanto, eso es lo que yo voy a valorizar. Aquí no hay deductivo. Tengo la partida concreto 210. El metrado contratado son 200 cubos, pero se ejecutó 250. Aquí lo que se va a valorizar son los 200 cubos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque acá no hay mayores metrados, ¿no? Entonces, básicamente aquí, como les digo, no se va a valorizar los metrados ejecutados, sino los valorizados. Muy bien. En este sistema de suma alzada, que ya les explicaba, bueno, acá hay un ejemplo donde nos indica este contexto que se originaría en relación al suma alzada, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiere acá indicarnos es una aplicación, ¿ya? Nos dice, se tiene una obra de una posta de salud cuyo sistema de contratación es la suma alzada. En los planos nos indica pisos que sean de terrazo pulido. En las especificaciones nos dicen pisos de cerámicos, en la memoria descriptiva de loseta vinílicas y en el presupuesto nos dicen loseta veneciana. Entonces, para ello, ingeniera, ¿quién hago caso? ¿Qué es lo que hago primero o segundo? Entonces aquí ustedes tienen que poder pensar en lo que se mostró anteriormente, orden de prelación. ¿Cuál es el orden de prelación? Que aquí mandan los planos. Entonces, si en los planos dice terrazo pulido, entonces eso es lo que se tendrá que ejecutar, el piso tipo terrazo pulido, pero van a cobrar como qué, como loseta veneciana, ¿ya? Esa es la interpretación. Entonces aquí básicamente, por ejemplo, en el presupuesto nos dice de la obra posta de salud, tenemos que el piso de terrazo tiene una cantidad de 200 metros cuadrados, ¿sí? Pero en la valorización 5 llegamos a 190. Entonces, en la valorización 5 hay tres situaciones. Podría ser que en la valorización 5 tenga un valor parcial de 10 metros cuadrados. Entonces, con esto se completan los 200 metros cuadrados que fueron contratados y todo está conforme, porque no estoy haciendo ni más ni menos. Pero puede ser un hipotético caso que el metrado de la valorización 5 sea 5 metros cuadrados, perdón. Y con esto el metrado se llegaría a valorizar un acumulado de 195. Pero se valorizan también los 5 metros cuadrados para completar los de 100 metros cuadrados contratados. A pesar que llega a 5 metros cuadrados, yo tendré que colocar acá los 10. ¿Por qué? Porque aquí no se puede tener un deductivo. Puede ser también otra situación que usted en campo haga 15 metros cuadrados. Con este metrado nosotros sobrepasaríamos, tendríamos 205 metros cuadrados, pero sabemos que no podemos valorizar más de 200 porque se contrató 200, ¿no? Entonces, por lo tanto, se completan hasta los 200. O sea, acá no importa si haces menos o más, lo que importa es lo que tú contrataste, ¿ya? En este tipo de sistemas hay que tener en cuenta lo siguiente, que no se reconocen los mayores metrados por diferencia de metrados y que no se descuentan los menores metrados tampoco, deductivo por diferencia de metrados, ¿ya? Muy bien, luego tenemos el sistema de contratación a precios unitarios. En este caso, se puede dar para el sistema de contratación a precios unitarios, precios unitarios se puede dar para la forma de ejecución, contrata y administración directa. Cualesquiera se puede dar para estos dos contextos de forma de ejecución. Y aquí se recomienda que este sistema de contratación a precios unitarios va a ser aplicable cuando no se puede conocer con exactitud o precisión las cantidades o magnitudes requeridas. Eso hay que tenerlo en claro. Cuando usted no sabe muy bien las cantidades o vamos a decir, o magnitudes en función a sus planos, en función al mismo tipo de obra, entonces tendrá que irse por
precios unitarios. Este sistema es recomendable para obras horizontales, es decir, para obras de saneamiento, obras viales. Y aquí hay que tomar en cuenta que se va a valorizar las cantidades realmente ejecutadas. Las cantidades realmente ejecutadas son las que nosotros aquí tomamos en cuenta para las valorizaciones. Por ejemplo, nuestra partida tenemos encofrado y desencofrado. El metrado contratado es 100 metros cuadrados. El metrado ejecutado fue 80 metros cuadrados. ¿Cuánto valorizarás? 80 metros cuadrados, ¿no? Y aquí pues sí habrá un deductivo por los 20 metros cuadrados que no se hizo. La partida tenemos concreto. El metrado contratado 200 cubos, pero se ejecutó 250. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es valorizar los 250. Pero ¿qué pasa? 200 lo valorizarás por obra principal y 50 lo valorizarás por una prestación o un mayor metrado, ¿no? Por un mayor metrado. Porque aquí si nos dan la apertura que usted pueda hacer un mayor metrado y un deductivo. Para el caso de obras, hay que tener en cuenta que el postor formulará su propuesta ofertando precios unitarios de cada una de las partidas del presupuesto, que la entidad proporciona en sus bases, en sus planos y también en las especificaciones técnicas. Aquí se valorizan en relación a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución. Este sistema se aplica en obras donde hay grandes movimientos de tierras, tales como carreteras, saneamientos, canales, presas, túneles, etc. Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación referente a este sistema de contratación y nos dice que se tiene una carretera asfaltada, donde en los planos indica que el asfalto es de 1 pulgada de espesor, en las especificaciones técnicas nos dice 1,5 pulgadas de espesor, en la memoria descriptiva 2 pulgadas de espesor, y en el presupuesto nos dice que el pavimento es de media pulgada de espesor. Pregunta, ¿cómo le pagaremos al contratista? ¿No? ¿Cómo lo ejecutará también el contratista? Para ello, hay que indicarles que en este sistema de contratación no existe orden de prelación. Por lo tanto, es recomendable que se haga la consulta al proyectista o llamado también consultor de obra para que él nos determine qué es lo que corresponde utilizar en la obra, ¿ya? En este caso, vamos a decir, tenemos un presupuesto base, que es la carretera asfaltada, tenemos 7 valorizaciones, se contrató un metrado para la partida asfalto asfalto con un espesor de 2 pulgadas, la unidad de medida es metro cuadrado, la cantidad es 13,000 y pues bueno, estamos ya en la valorización 7 y estamos con un acumulado, o estamos en la valorización 6 y estamos con un acumulado de 12,000 metros cuadrados. Pregunta, ¿cuánto se valorizará entonces en la valorización 7? ¿Cuánto será mi parcial en la valorización 7? En la valorización 7 puede ocurrir 3 situaciones. La primera es que usted en la valorización 7 tenga un metrado de 1,000 metros cuadrados y con esto se completarían los 13,000 metros cuadrados, ¿no? Contratados y todo estaría conforme. Puede ser también otra situación, que el metrado de la valorización 7 sea 500 metros cuadrados. Y con este metrado se llegaría a valorizar 12,500. En este caso se valorizan hasta el metrado realmente ejecutado. Por lo tanto, no se valorizan los otros 500 metros cuadrados, pues, mejor dicho, nosotros en esta valorización 7 hemos visto 3 situaciones. La primera es que todo esté conforme y hagamos 1,000 metros cuadrados, que es lo que me falta para estar tal cual, lo que se contrató, pero puede ser que usted haga 500 metros cuadrados nada más, por lo tanto usted tendría que valorizar los 12,500 y esos 500 ya no se valorizarán, pues, y eso pasarán a ser deductivos. Puede ser otra situación que en esta valorización 7, usted en el metrado 7, pues tenga un valor del metrado de 1,500. Con esto llegaría a un metrado que sobrepasaría los 13,000 y tendría 13,500. Con esto se puede valorizar de dos formas. Se valoriza solo los 1,000 para llegar a los 13,000 y esto sería básicamente en relación a su valorización principal, y esos 500 de más se valorizaría como un mayor metrado o como un metrado adicional, cualquiera sea el caso que esté aplicando allí, ¿ya? En el sistema de contratación mixto, básicamente aquí van a haber algunas
partidas que estén bajo el sistema mixto, perdón, bajo el sistema de precios unitarios y otro bajo el sistema de suma alzada. Entonces tendríamos que seguir los mismos lineamientos, ¿no? En función a las partidas que estén bajo esos sistemas de contratación. Bueno, luego tenemos los plazos. ¿Cuáles son los plazos para el pago de una valorización? Miren ustedes, hay un plazo que nos indica la ley de contrataciones con el Estado. Nos indica que primero, ¿quién origina las valorizaciones? Lo origina el residente, ¿no? El residente es el que origina las valorizaciones en un plazo previsto que puede ser, vamos a decir, cada quincena o cada fin de mes, pues esa es la periodicidad que este residente tendría que presentar sus valorizaciones al supervisor o inspector, ¿correcto? Para ello se supone que contratista y supervisor tienen que formular en manera conjunta estos metrados para que finalmente no haya ningún inconveniente. Entonces, lo ideal es que el residente genere la valorización y la presente al supervisor, ¿no? Los últimos días previstos en el contrato, o sea, cada quincena o cada fin de mes. Si no lo presentas al residente, el supervisor está en la potestad de elaborar esta valorización, ¿ya? Entonces, cualquiera sean los casos, cada quincena o cada fin de mes, el residente o contratista tendrá que presentar sus valorizaciones al supervisor o inspector. Supervisor o inspector tiene 5 días calendarios contados a partir del primer día hábil para elevarlo a la entidad. La entidad tiene hasta el último día de ese mes para cancelar esa valorización. A partir del vencimiento del plazo de esa valorización según la norma, a partir de que vence el plazo y no se le paga al contratista, tendrá derecho este contratista a solicitar el reconocimiento de los intereses legales de conformidad con los artículos 12.234, 1.245, 1.246 del Código Civil, ¿correcto? Muy bien, acá hay un esquema donde básicamente se está mostrando esta situación. Vemos que, por ejemplo, analizamos el mes de octubre, vemos que el residente tiene para presentar su valorización los últimos días del plazo previsto en el tema del contrato, ¿no? Pero por ejemplo, vamos a suponer que es mensual. Entonces, octubre tiene hasta el 31 de octubre. Entonces, entre la fecha 25 al 31 de octubre se tiene que cerrar de manera conjunta estos metrados entre supervisor e inspector. Entre ambos se tienen que coordinar y hacer el cierre de metrados conjuntos, de tal forma que el residente lo presente hasta el último día de ese tiempo previsto sus valorizaciones, ¿no? Al inspector o supervisor. Ahora, a partir del primer día hábil del mes siguiente, el supervisor o inspector tiene digamos, este procedimiento de aprobación y trámite de la valorización. Y hasta el último día del mes siguiente, pues el supervisor, la entidad tiene para pagar la valorización. Vencido este plazo, o sea, hasta el 30 de noviembre, ¿no? Vencido este plazo, se va a generar el pago o el derecho al pago de intereses legales, ¿ya? Muy bien. Entonces, recuerden que este tiempo que tiene el supervisor o inspector es a partir del primer día hábil del mes siguiente. Si, por ejemplo, el primer día hábil del mes siguiente cayó feriado, pues este tendrá a partir del 2. Tal es el caso, por ejemplo, en mayo, ¿no? Entre abril y mayo. Entonces, la valorización se está trabajando en abril. Yo tengo para presentarla como residente hasta el 30 de abril. Entre el 25 y 30 de abril yo tendré que cerrar mis metrados con el residente supervisor. Y el residente tiene hasta el 30 de abril para presentar esta valorización. El supervisor tendrá a partir del primer día hábil del mes siguiente, o sea, a partir del 1 de mayo, pero el 1 de mayo es feriado, por lo tanto tendrá a partir del 2 de mayo para que pueda, vamos a decir, tramitar esta valorización sus 5 días calendarios. Es decir, tendrá hasta el 6 de mayo para tramitar esta valorización y luego elevarlo a la entidad. Y la entidad tiene hasta el 31 de mayo para que pague esa valorización, ¿no? Entonces ya sabemos también que vencido ese plazo, se tiene que pagar intereses legales por la demora en este pago.
Muy bien, vamos un poquito a ver estas valorizaciones de obras principales, ¿no? Y sabemos que estas valorizaciones de obras principales provienen de aquellos, del expediente técnico original, ¿no? De sus metrados postcontratados, ¿no? Muy bien. La valorización de obra principal. Esta va a estar, vamos a decir, respaldada en su artículo 194 del Decreto Supremo 344-2018-F. Este se indica que son pagos a cuenta, ¿no? Su periodicidad es mensual, quincenal, tal cual se haya firmado el contrato. La elaboración es en forma conjunta, residente, inspector o supervisor, y los tipos es a suma alzada, precios unitarios y mix, ¿no? En relación a precios unitarios, las valorizaciones se van a hacer con los metrados ejecutados y con los precios unitarios ofertados, así como el gasto general ofertado y la utilidad ofertada. En lo que refiere a suma alzada, esto se hace con los metrados ejecutados contratados y con el precio unitario del valor referencial. Gastos generales del valor referencial más la utilidad del valor referencial. Esto es una estructura de una valorización, donde el objetivo es en primer lugar identificar cuáles son las partes, cuáles son los componentes que tiene una valorización. Miren ustedes, para ello es importante entender que la primera parte que tiene una valorización se llama cabecera, así como un presupuesto que tiene tres partes, cabeza, cuerpo, pie. Entonces la valorización también tiene tres partes, cabeza, cuerpo, pie. En relación a la cabecera, aquí vamos a contemplar nosotros los datos fundamentales: el tipo de obra, el propietario, el contratista, la fecha, la fórmula, el valor referencial, el monto del contrato, ¿no? Son datos que nosotros vamos a colocar dentro de la cabecera de mi valorización. No perdamos en cuenta que primero tiene que ir el título de la valorización de obra número 1, si es la primera, si es la siguiente, 2, 3, así sucesivamente, hasta que se termine pues el plazo de ejecución. Luego van a venir los datos en la cabecera, es el nombre de la obra, el sistema de contratación, la forma de ejecución, la fecha, las especialidades, el valor referencial, ¿no? Y otros datos que, bueno, se estimen conveniente e importantes colocarlos. Luego se tiene el cuerpo de la valorización. En el cuerpo de la valorización nosotros vamos a tener dos partes. Por un lado tenemos el presupuesto de la valorización, donde es un dato tal cual su presupuesto de obra, ¿no? Tenemos el ítem, tenemos las partidas, tenemos la unidad de medida, tenemos el metrado, tenemos el precio unitario y tenemos el total. Complementariamente vamos a tener 4 columnas que adjuntar a esta base de mi presupuesto, que es mis avances anteriores, avances actuales, avances acumulados y mis saldos. Son 4 columnas que ya les voy a mostrar también en una hojita de Excel que se va a tener que trabajar, ¿correcto? Muy bien, ya en la parte aplicativa vamos a ver qué datos necesitamos. Luego tenemos el pie. En el pie nosotros vamos a incorporar pues el pie de mi presupuesto, donde son aspectos que tiene mi presupuesto mismo, que eso lo voy a copiar tal cual, y el complemento, que son las 4 columnas de avances, van a estar en función a esos componentes que nosotros estamos aquí teniendo, ¿ya? Muy bien, entonces básicamente nosotros lo que vamos a colocar es lo siguiente, ¿ya? Vamos a mostrarles rápidamente. ¿Ya? Esta es una valorización, ¿ya? Entonces aquí están las tres partes. Tenemos voy a hacerlo un poco más pequeño. Tenemos la valorización de obra número 1, ¿ya? Tenemos el nombre de la obra, bueno, el contratista, residente, supervisor, periodo, fecha, la fórmula, el monto del presupuesto, el monto del contrato, el factor, bueno, acá no, ya no hay factor de relación, ¿no? Hasta ahí nada más. Bueno. Luego, miren ustedes, entonces esta es la cabecera, ¿ya? Esta es la cabecera de su valorización. Luego de ello, miren ustedes, tenemos el cuerpo de la valorización. Y en el cuerpo de la valorización, nosotros tenemos los ítems, correcto, que les indicaba, la descripción, la unidad de medida de estas partidas, tenemos el presupuesto base, donde estamos indicando el metrado, el precio unitario y el precio total, ¿ya? Todo esto que ustedes les estoy indicando ahorita, perdón, todo esto que les estoy indicando ahorita, todo ello, ¿sí? Toda esta parte, todo esto que estoy sombreando en estos momentos,
voy a hacer un poquito más grande, todo ello es de su presupuesto. Yo no he inventado absolutamente nada. Lo he copiado en mi plantilla de Excel porque sí les recomiendo que lo que refiere a valorizaciones lo trabajemos en Excel, en sus plantillas de Excel. Entonces aquí yo no he hecho más que copiar mi data de mi presupuesto, ¿sí? Entonces ahí están mis ítems, vuelvo a repetir, están mis partidas, están mis unidades, está mi metrado, mi precio unitario y parcial, ¿no? Esto está aquí en la parte del cuerpo y en la parte final, pues también tenemos costo directo, gastos generales, utilidades, tenemos el subtotal, luego impuestos y luego el total de presupuesto. Todo esto proviene tal cual su presupuesto. No he hecho absolutamente nada más. Lo que he incorporado aquí en la valorización es una fila que dice porcentaje de avances. Eso es lo que yo he incorporado porque dentro de lo que refiere a valorización, ese es un dato fundamental. Si usted en una valorización no plasma los porcentajes de avances, o sea, es por las puras, no estamos observando absolutamente nada. ¿Por qué hago tanta cosa? Porque necesito hallar este dato tan importante que es mi porcentaje de avance de la obra y este que se ve reflejado en la cuantificación económica de mi obra, ¿correcto? Entonces lo que yo he incorporado, porcentaje de avance. Entonces, miren ustedes, lo que yo estoy adjuntando a mi presupuesto, a mi plantilla y mi presupuesto, lo que yo estoy adjuntando son 4 columnas. La columna avance anterior, la columna avance actual, la columna avance acumulado y la columna saldo, ¿no? Básicamente es eso lo que yo estoy adjuntando, ¿ya? Son 4 columnas, como ya también les mencionaba, que adjuntamos, ¿ya? Son 4, voy a cambiar acá rapidito el color. Son 4 columnas las que adjuntamos, ¿ya? En cada una de estas columnas, ¿qué es lo que voy a colocar? En cada una de estas columnas van a estar constituidas por un metrado, va a haber un monto y un porcentaje. En la columna avance anterior está el metrado, está el monto, ¿ya? Columna, monto y porcentaje. En el avance actual, metrado, monto y porcentaje de avance actual. En el avance acumulado, metrado, monto y porcentaje de avance acumulado, ¿no? Entonces este igual voy a copiarlo acá. Esto es porcentaje de avance anterior. Aquí, ya, bueno, lo vamos a dejar ahí para no, ya. Luego tenemos la columna saldo, ¿no? La columna saldo también tiene un entrado, un monto y un porcentaje por valorizar, ¿no? Son 4 columnitas exactamente. Entonces, donde dice metrado, ¿qué es lo que cómo se va a tratar esa columna? ¿Cómo se va a obtener esa columna? Donde dice metrado, va a ser el metrado, pues, en este caso anterior. Donde dice monto, va a ser una columna que lo obtengo del metrado por el precio unitario. Y donde dice porcentaje, es un valor que lo voy a obtener dividiendo bien el metrado anterior entre el metrado total por 100 o bien el monto anterior por el monto total por 100. De las dos maneras va a salir igual. Ahora, si es mi valorización número 1, entonces en el avance anterior no va a haber absolutamente nada y todo va a ser 0. Eso pasa solamente 0%. Eso pasa solamente en las valorizaciones número 1, ¿ya? Luego tenemos un porcentaje, perdón, el avance actual. El avance actual también está constituido por la columna metrado, monto y porcentaje del avance actual. En la columna metrado son mis metrados de avance. Recuerden, son mis metrados de avance. En estos metrados de avance yo voy a colocar cuánto avanzaron, cuánto producción hicieron. ¿En qué? ¿En toda la obra? ¿En 15 días? ¿En una semana? No. Es en el periodo que yo determiné para pago del contratista y está estipulado en su contrato. Normalmente es cada mes, pues, ¿no? Nosotros valorizamos cada mes, así como cuando nosotros estamos en un trabajo y nos pagan cada fin de mes por las labores que hicimos, no nos pagan adelantado, ¿no? Sino nos pagan los últimos días de nuestro mes. Y si ustedes quieren, les pagan cada quincena. Si ustedes quieren, les pagan cada fin de mes, ¿no? Por lo general es cada fin de mes, ¿no? Entonces,
Eso es lo que se refiere aquí, ¿no? En este porcentaje de avance, en este porcentaje que nosotros hemos decidido fundamentalmente o está plasmado, vamos a decirlo así, en el contrato. ¿Sí? En obras por administración directa normalmente es cada fin de mes. Cada fin de mes nosotros tenemos que valorizar, ¿no? Ahora, habrán de repente algunos programas, como ha habido el tema del trabajo de estos programas de Trabaja Perú, ellos cada quincena era el tema de las valorizaciones, ¿no? Entonces eso también dependerá y estará sujeto a las disposiciones de cada uno de estos programas o de lo que la entidad también indique, ¿no? Ahora, en lo que refieren a obras por contrata, va a estar plasmado en su contrato, ¿no? Cómo va a ser la periodicidad de pago, la cual va a estar contrastada con sus valorizaciones, ¿no? Entonces, eso se va a definir allí. Lo cierto es que estos metrados que ustedes van a plasmar van a ser metrados en ese tiempo previsto, es decir, en esa quincena o en ese mes, ¿correcto? Son metrados de avance en ese tiempo, son metrados, vamos a decir, aquí estamos en la columna avance actual, son metrados actuales, ¿correcto? En ese tiempo, es decir, si usted va a valorizar abril, entonces, y la periodicidad es cada quincena, entonces esos metrados serán los desarrollados tal vez desde el 1 al 15 de abril, o puede ser las del 16 al 30 de abril, ¿me entiende? Es en ese tiempo que usted está evaluando. En ese tiempo que usted está evaluando, que puede ser cada quincena o cada fin de mes, usted tendrá sus metrados de avance, que van a ser producto de los metrados que se dan en el día 1, 2, 3, vamos acumulando, ¿no? Y tendremos los metrados desde el día 1 hasta el día 15, desde el día 1 hasta el día 30. Y en esa fecha es lo que nosotros evaluamos cuánto se avanzó. Y eso es lo que plasmamos aquí. Por eso nos indicaba ahí la normativa que se constituya en la obra, pues estos dos profesionales para determinar estos metrados de avance, ¿ya? Entonces tenemos esta columna de metrados de avance, ojo, metrados en este tiempo que se está estipulando. Y tenemos también, vamos a decir, contiguo a ello, la columna monto. Esta columna monto la vamos a obtener multiplicando estos metrados de avance, ¿no? Perdón, estos metrados de avance por el precio unitario. De esa manera obtenemos el monto, ¿correcto? Igual vamos a decir aquí, miren, metrados actuales. Significa que aquí la valorización es cada quincena. Miren, del 1 al 15 de abril. Esa es la periodicidad de pago, del 1 al 15 de abril. Como es del 1 al 15 de abril, entonces yo tendré que evaluar qué metrados hicieron y cuánto o qué partidas trabajaron y cuántos metrados hicieron de esas partidas en ese plazo, en ese tiempo, es decir, del 1 al 15 de abril. Y eso es lo que yo coloco aquí, y esos son metrados de avance. Entonces yo coloco todos los metrados. Acá, por ejemplo, han hecho oficina 1, cartel 1, transporte 0.8, tránsito replantado 3.646, tranquera tipo baranda 2, cono de fibra 2, señalizaciones para límite de seguridad 1680, puente de madera 2, ¿no? Excavación de Saja 473, ¿no? De 1,50 m, así sucesivamente. Todo lo que ustedes ven con datos son los metrados que se registró de estas partidas en ese tiempo, ¿no? Son todas las que están aquí registradas, ¿ya? Entonces ya saben eso, en función a la unidad de medida, nosotros vamos registrando los metrados que se hicieron en ese plazo. Luego en el monto, ¿cómo lo vamos a obtener? Todos los metrados que avanzaron se van a multiplicar por el precio unitario, ¿no? Todos los metrados que avanzaron se multiplican por el precio unitario y obtenemos el monto, ¿sí? Y obtenemos el monto, ¿no? Y así lo hemos hecho para todo, ¿ven? Metrado por el precio unitario, ¿no? De todo. Metrado por precio unitario, metrado por precio unitario, metrado por precio unitario, metrado por precio unitario, ¿no? Metrado por precio unitario y así se obtiene esta columna monto. Luego tenemos porcentaje de avance actual. Este porcentaje de avance actual, ¿cómo se obtiene? De dos formas. Puede ser metrado actual entre el metrado total por 100 o puede ser monto actual entre el monto total por 100. Cualquiera de las dos formas va a salir. En este caso se ha tomado con el metrado. Metrado actual entre el metrado total por 100, ¿no? Así se han hallado todas las columnas que están aquí de todas las partidas que hemos ejecutado, ¿correcto? Esa es la columna avance actual. Luego tenemos la columna avance acumulado. La columna avance acumulado, en este caso,
nos refiere la suma de estas dos columnas anteriores, es decir, de la columna anterior más la columna actual, y nos da el avance acumulado, ¿no? Simplemente sumamos los metrados, el anterior más el actual, ¿no? Anterior más el actual, anterior más el actual, nada más. Y ese metrado se va a multiplicar, ¿por qué? Por el precio unitario, ¿no? Por el precio unitario, y nos sale el valor. Y en lo que es el porcentaje, ¿qué es lo que hace? Igual, se divide metrado actual entre el metrado total por 100, ¿no? Así se hacen todos los datos. Y el saldo, ¿cómo lo vamos a obtener? El saldo lo vamos a obtener con el metrado total menos el acumulado. El metrado total es mi presupuesto base. Eso es su metrado, vamos a decir, tope, es un metrado, pues, total que usted tenga, es lo que está referido en su presupuesto base. Ese presupuesto base se va a restar menos el avance acumulado y eso nos va a dar el saldo, que es lo que nosotros obtenemos aquí. Eso se va a hacer para todas las partidas que nosotros tengamos aquí, ¿no? Para todas las partidas se va a hacer eso. Trabajar la columna avance anterior, actual, acumulado y saldo, ¿ya? Eso se va a trabajar para todo, para todas las partidas. Luego, nosotros que hemos hecho eso, sumamos, pues, ¿no? Porque vamos a decir, cada metrado multiplicado por un precio unitario nos da una valoración económica de la partida. Eso se suma, ¿no? Se suma, como en este caso sumo todas las partidas, todos los, vamos a decir, montos actuales, los sumo, ¿ya? Una vez que lo sumo, a ese monto voy a aplicar el porcentaje de gastos generales, voy a aplicar el porcentaje de utilidades, y luego, que está en tu presupuesto, obviamente, no inventamos, no sacamos de otro lado, ¿no? Usted tiene un costo directo. Este costo directo proviene de haber sumado todos sus montos valorizados de cada partida. Ese es su monto directo. A ese monto directo usted va a aplicar sus mismos porcentajes que están en su presupuesto. Aplicará este monto el 8% de gastos generales, tal cual ahí está referido, ¿no? Su 8% de gastos generales. Aplicará su 7% de utilidades respecto al costo directo y obtendremos el monto total. A este monto total nosotros vamos a aplicar el 18% de IGB, ¿no es cierto? Y nos da un monto. Luego, este IGB más el subtotal nos da el monto total valorizado. ¿En qué? En este, vamos a decir, periodo de evaluación, que es esta quincena, ¿no? Y eso va a ser su monto valorizado, ¿no? Ahí está, ese va a ser su monto valorizado en esta quincena, o de repente si es en el mes, en este mes. Pero fíjense ustedes que este monto valorizado me va a dar el monto que, vamos a decir entre comillas, hay que pagarle al contratista. Esto es lo que, en honor a la verdad, corresponde que usted le pague al contratista. Son sus esfuerzos, son los metrados que él ejecutó en la producción que él tuvo en un determinado tiempo, y es lo que le corresponde que le pague. Entonces, eso vamos a ver también más adelante, que no necesariamente es lo que tienen que pagar en efectivo, si bien es cierto es lo que le corresponde a él, pero no todo ese monto que le corresponde hay que pagarle. Nosotros tenemos también que garantizar ciertos aspectos, y para eso retenemos parte de ese dinero que él haya trabajado, lo retenemos. Lo cierto es que el monto total que le correspondería, sin ver otras cosas, sin ver otros aspectos que dice la norma, sería esos 192,000. Ese monto automáticamente nos va a dar un porcentaje de avance, porque todo lo que se ejecutó va finalmente a darnos un porcentaje de avance. ¿Qué se llama el porcentaje de avance? Físico. Ya lo voy a poner aquí, porcentaje de avance físico, ¿no? Porcentaje de avance físico o porcentaje de avance ejecutado, también lo llamamos, ¿no? Porcentaje de avance físico, vamos a poner o ejecutado, ¿no? Así también en algunos casos lo conocen, ¿ya? Entonces, tu porcentaje de avance físico o tu porcentaje de avance ejecutado es el que vas a obtener en función a las partidas que se realizó, a las partidas que se ejecutó, ¿correcto? Muy bien. Eso es lo que se refiere al avance actual. Pero, ¿qué sucede? Que también hay una columna, estos son, vamos a decir, plantillas. Yo no puedo modificar, yo no puedo inventar ni quitar nada. Son plantillas ya estructuradas para una valorización, donde lo que vamos a cambiar, sí, son las partidas,
son los presupuestos, estos datos, ¿no? Por eso que esta plantillita yo les voy a proporcionar para que ustedes que de repente van a empezar a trabajar o están de repente por ahí ya trabajando, pues se guíen, ¿no? O sea, de esta plantilla en la que nosotros nos guiamos. Y aquí, bueno, obviamente incrementamos nuestras partidas, colocamos nuestra partida, nuestros datos. Luego tenemos la columna avance acumulado. La columna avance acumulado, lo único que voy a hacer es sumar la columna avance anterior más la columna avance actual. Miren, no hago más que sumar. Sumo las dos columnas. Y el monto va a ser ese metrado, ¿no es cierto? Ese metrado por el monto del precio unitario, ¿no? Y me va a salir o la suma de las dos, pues el monto anterior más el monto acumulado. También es una forma. O vamos a decir este monto por el precio unitario nos da igualito, ¿ya? Y luego tendremos, así lo hacemos para todas las partidas, suma nada más del metrado anterior más el metrado actual me da mi avance o acumulado. En lo que refiere al porcentaje de avance acumulado, también sumamos solamente porcentajes, ¿no? Y en lo que refiere al saldo, es restar. Restamos el metrado total menos el avance acumulado y nos da el saldo. Este saldo lo multiplicamos por el monto y nos da el valor, ¿no? El monto en soles. O en su defecto restamos este total menos el acumulado en soles y nos da este valor. Y luego tenemos el porcentaje valorizado, ¿no? Igual, en todas las columnas nosotros vamos a tener un monto, ¿no? Aquí también igualito, vas a sumar todos los montos, se supone que tiene que darnos igual al valor anterior más el valor actual, nos sale el valor acumulado, ¿no? A este valor acumulado lo aplicamos las consideraciones que nos dicen el pie del presupuesto y nos va a dar un monto que en este caso coincide el anterior 0, el actual 192.000, el acumulado 192.000. Y en el saldo, ¿qué vamos a hacer? También sumar, ¿no? Sumar todo, también es igual, tiene que salir exactamente igual a que usted diga, no, es el monto total, que es mi presupuesto, ¿no es cierto? Su presupuesto menos el monto acumulado me da el saldo, también da lo mismo. A este monto, que es el costo directo, aplicamos las consideraciones de tu pie de presupuesto, es decir, 8% de gastos generales, 7% de utilidades, aplica esas consideraciones y nos da el monto saldo, ¿no? Que nos falta todavía por valorizar. Y tenemos un porcentaje, vamos a decir, de saldo, que va a ser el 100%, ¿no? Que es el monto del presupuesto, ese es el 100%, menos el acumulado, que es 27.20, y nos da 72.80, ¿ya? Muy bien, de esta manera se arma mi valorización. ¿Ya? De esa manera se va a armar. Ya les he dicho, estos son plantillas que fundamentalmente nosotros trabajamos y con esas nos guiamos para poder armar estas valorizaciones. Obviamente, de repente, en otros contextos van a haber otras partidas, otro metrado de avance, pero ya es una plantilla, ¿ya? Entonces, eso básicamente va por el lado de la valorización. Vamos a indicarles lo siguiente también. Miren. No necesariamente lo que salió en esa valorización, es decir, no necesariamente los 192.000 es lo que vamos a decir hay que pagarle al contratista. Ya le hemos dicho que en honor a la verdad sí es lo que corresponde pagar al contratista porque son sus esfuerzos, porque es lo que él, sobre todo, porque esto, miren ustedes, como acá también lo menciono, es solamente esto para obras por contrato. Si usted está haciendo obras por administración directa, bastaría con esto. Si hablamos de valorización en obras por administración directa, solamente bastaría con ello. Ingeniera, quiero valorizar y es una obra por administración directa. Aquí acabó el asunto. ¿Por qué? Porque ¿qué objetivo busco con las valorizaciones en una obra por administración directa? Ingeniera, determinar el porcentaje de avance físico o porcentaje de avance ejecutado. Ese es el objetivo que yo persigo con mis valorizaciones en una obra por administración directa, que en este caso lo estoy obteniendo. Y también saber pues cuánto es la valoración económica de este porcentaje de avance físico en mi obra. Y lo he obtenido, o sea, no hay otra cosa acá que hacer, ¿correcto? Pero ¿qué sucede en obras por contrata? ¿Qué sucede en obras por contrata? Que no
solo la valorización en obras por contrata sirve para determinar mi porcentaje de avance físico, ni mi valoración económica, sino que adicionalmente mis valorizaciones en obras por contrata me sirve para saber cuánto hay que pagarle a este contratista por lo que avanzó. Y en ese sentido, la ley de contrataciones con el Estado es la que entra a tallar, ¿correcto? Es la que entra a tallar y en obras por contrata, como bien lo menciono allí, es lo que vamos a trabajar todos estos aspectos que ustedes están ahorita leyendo en esta presentación. Es decir, si estás en obras por contrata, tienes que fijarte en estos aspectos que se tienen que trabajar en este pie de la valorización. Bien claro, ahí está. Consideraciones en el pago del contratista, que solamente va a ir para obras por contrata, porque ahí nada más hay contratistas. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta los famosos reajustes. Los famosos reajustes vamos a tener que entrar a tallar para saber el pago del contratista. Miren ustedes, esta es una estructura que no la he dado yo, que no es su modelo de la ingeniera Elena, fundamentalmente es algo que ya la ley lo ha previsto de esa forma. No es mi forma, no es la forma del ingeniero X, Y o Z, es una estructura ya dada para que ustedes sepan cuánto hay que pagarle al contratista, donde nos indica que lo primero que hay que tomar en cuenta es una valorización contractual. Esta valorización contractual es la que proviene de haber sumado el costo directo más los gastos generales más las utilidades. Ojo, de esta columna, recuerden, avance actual. No vamos a pagar el avance anterior, no vamos a pagar el avance acumulado, no vamos a pagar el saldo. Nosotros pagamos vamos a decir, los metrados de avance actuales. Por lo tanto, esta valorización contractual va a provenir de esta columna avance actual, donde de ahí vamos a sacar los datos de costo directo, más gastos generales, más utilidad. Es decir, vamos a extraer el valor del subtotal de la columna avance actual. A esta valorización contractual vamos a aplicarles reajustes, donde la norma nos indica que los reajustes van a ser igual a la valorización contractual por un K-1. De esta manera, ustedes aplicarán el reajuste, multiplicando esta valorización contractual por un K-1. Vamos a darle los alcances también rápidamente en qué consiste este K. Y eso se supone, nos indica ahí que debería de considerarse. Recuerden que también en una obra por contrata, según la ley de contrataciones, las contratistas están en todo su derecho de solicitar adelantos. Lo dice la ley de contrataciones con el Estado. Pueden solicitar adelantos. Y estos adelantos que van a solicitar los contratistas, en el caso lo quieran hacer, van a generar automáticamente cálculos que usted tiene que aplicar en el pie de la valorización. Estos, vamos a decir, conceptos que se generan en relación a que se otorga adelantos al contratista, se llaman deducciones de los reajustes que no corresponden y amortizaciones, ¿sí? Por lo tanto, si el contratista te solicitó adelantos a ti, entidad, tiene que usted en las valorizaciones también afectar estas deducciones del reajuste que no corresponden. Por lo tanto, se generarán dos subaspectos, las deducciones del adelanto directo y las deducciones del adelanto de materiales. Cada una de estas deducciones están allí con su flechita, van a trabajarse bajo estas dos formulitas, ¿no? Bajo estas dos formulitas que también más adelante están con más detalle. Acá es simplemente un pantallazo y creo yo un resumen clave para que ustedes sepan cómo se va a tener que considerar estos aspectos, ¿ya? De tal forma que vamos a obtener nuestra valorización bruta. La valorización bruta va a ser igual a la valorización contractual más los reajustes menos las deducciones del reajuste que no corresponden. Luego recuerden que también, como se solicitó adelantos, también tiene que generarse amortizaciones. ¿Por qué? Porque los adelantos que solicita el contratista es algo como que un préstamo. O sea, no es algo que la entidad regala al contratista, es algo que te empresta y que tú tienes que devolver en cómodas cuotas. Eso se llama amortización. Lógicamente no hay el tema de
intereses ni nada por el estilo, pero sí tienes que amortizar durante el tiempo que estás ejecutando, ¿no es cierto? Durante el tiempo de las valorizaciones. Entonces, estas amortizaciones que se generan también van a estar en relación a estas amortizaciones del adelanto directo, que se van a trabajar con esa formulita que están aquí, y también se van a trabajar con estas formulitas de las amortizaciones de adelanto por materiales con esta formulita también. Recordando que los adelantos directos están, vamos a decir, con este monto del 10% del monto del contrato y 20% del monto del contrato para adelante materiales. Pero que también por pandemia cambió un poquito, que también les voy a mostrar. Luego tenemos la valorización efectiva. La valorización efectiva es igual a la valorización bruta menos los adelantos. Finalmente, tenemos el IGB, que es el 18%, y la valorización neta va a ser igual a la valorización efectiva más el IGB. Además de ello, hay que tomar en cuenta también las garantías. Las garantías... Ahora, estas garantías que también se tienen que tomar en cuenta, ¿ya? También se tienen que tomar en cuenta las garantías, vamos a decir, en el tema de las valorizaciones. Estas garantías están determinadas según el reglamento y nos dicen que es un 10% del monto del contrato. Y esto básicamente se va a dar de la siguiente manera. Si es un proceso de selección llamado adjudicación simplificada, entonces lo que va a aplicar es una garantía de fiel cumplimiento. Si es un proceso de selección de licitación pública, va a trabajarse a través de una carta fianza, ¿no? Hay dos tipos de garantías, la de fiel cumplimiento y la de carta fianza. Estos tipos de garantías van a estar sujetas al proceso de selección que se tuvo en la, vamos a decir, en esta obra que se está trabajando, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, ustedes sabrán también qué garantías se aplicarán. Finalmente, la valorización total va a ser igual a una valorización neta menos las garantías, ¿ya? Entonces, miren ustedes, esto es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta porque es lo que va a regir para que ustedes finalmente sepan cuánto se tendrá que vamos a decir, considerar el contratista. Por ejemplo, ¿no? Vamos con esta vez. Vamos aquí al resumen de esta valorización 1, ¿ya? Vamos al resumen. Miren ustedes, aquí, por ejemplo, en el monto que se tiene que... Bueno, esta es una ficha de identificación de la obra. Luego tenemos, este es el resumen de la valorización. Luego tenemos el monto a facturar por el contratista, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se tiene un cuadro donde se tiene solamente el pie de la valorización. Es decir, los aspectos que ya también indiqué. Valorización contractual, valorización bruta, tema de las reajustes, deducciones que no corresponden, amortizaciones, valorizaciones efectivas, ¿no? Todo lo que les he mencionado, ¿no? Aquí está. Luego estos son los montos según presupuesto, correcto, y el monto total que son 706,000 soles. Tenemos las columnas valorización anterior, valorización actual y valorización acumulada. No nos interesa la valorización saldo, solamente esas tres valorizaciones en el resumen. Entonces, miren, ustedes en la anterior, como es la valorización 1, en la anterior es 0. En el actual, miren ustedes, hay valores. Ingeniera, ¿y de dónde sacó usted esos valores? ¿Me puede explicar? Esos valores los saqué de mi valorización. Miren ustedes, en mi valorización actual, miren ustedes, que había un costo directo 141,000, gastos generales, utilidad, y un subtotal, ¿no? De 162,000. Ese subtotal es lo que coloco acá, 162,000. Ese valor que está aquí es lo que yo coloco, 162,000. A eso que voy a aplicar, me dice la norma, aplica reajustes. Aquí no hay reajustes, por lo tanto es 0. Amortizaciones tampoco, ni deducciones tampoco, porque esta empresa no pidió adelantos. Por lo tanto, tu valorización efectiva sigue siendo los 162,000. Lo que sí aquí se va a aplicar es el IGB, ¿no es cierto? El IGB. 192,000 no da el total. Pero adicionalmente, ¿qué nos dice aquí también la presentación? Que hay que aplicar garantías. Y estas garantías que se va a aplicar aquí va a estar en relación a una garantía del tipo, garantía de fiel cumplimiento. ¿Y por qué ingeniero aplicó garantía de fiel cumplimiento? Por el proceso. Esta es una adjudicación simplificada. Miren ustedes.
es una adjudicación, no está aquí me parece, pero es hacia acá está, ¿no? Adjudicación simplificada. Como es una adjudicación simplificada, entonces la garantía que aplica es la de fiel cumplimiento, que es un 10% del monto del contrato. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tú tienes que cogerte este 10% del monto del contrato para este proyecto. ¿Cómo así, ingeniera? No entiendo. Miren ustedes. Bueno, vamos a decir que en el Perú todos desconfiamos de todos. Entonces, si es una obra, vamos a decir, si es una obra por contrata, fundamentalmente lo que aquí se tiene desconfianza, ¿no? O sea, yo no te puedo otorgar, o te voy a otorgar, mira, empresa, adelantos, vamos a firmar contrato y todo lo demás, pero tú tienes que darme una garantía, porque de repente tú te puedes ir o puedes hacer algo mal en la obra. Entonces yo necesito tener un respaldo, yo necesito tener una garantía. Entonces, para ello, fundamentalmente, es lo que aplicamos estos tipos de garantías, ¿correcto? Bien una garantía de fiel cumplimiento o bien una garantía de la carta fianza. Cualquiera sea, vamos a decir, lo que aplique, ¿ya? Entonces, en este caso va a aplicar la de fiel cumplimiento. Ya explicamos que es por el proceso de selección, que es un 10% de todo el monto del contrato. ¿Qué significa? Que si la obra tuvo un monto de 706,000 soles y tantos, ustedes aplican el 10%, ¿y cuánto debería ser la garantía que tú vas a retener a esta empresa? Sería 70,000 y tantos. Esos 70,000 y tantos es lo que tú como entidad tienes que cogerte de esa empresa contratista por garantía, como su nombre lo indica, así como que cuando los chicos o muchos de ustedes han alquilado casa o cuartos, ¿qué le dice la señora? Mira, mensual vas a pagar tanto, pero me tienes que dejar una garantía, porque de repente en el desarrollo de que ustedes alquilaron ese cuarto pueden hacer algún perjuicio y de repente se pueden ir. Entonces la señora con esa garantía ya tendrá cómo subsanar esas travesuras, ¿no? De igual manera aquí, si la empresa contratista hace algo, usted ya activa la garantía y ese es un respaldo. Entonces las entidades públicas cogen esa garantía, que es el 10% del monto del contrato, que en este caso es 70,000, pero no se lo va a coger para ellos o nunca más se lo va a entregar a la empresa contratista. Se la va a liberar, se la va a entregar, pero al final, cuando ya haya cumplido toda la ejecución, correcto, y se tenga la acta de entrega definitiva de la obra, y cuando haya entregado la liquidación. Solo así te podré liberar la carta fianza, ¿correcto? Lo cierto es que en este proceso de las valorizaciones yo tengo que cogerme pues esta garantía, me la tengo que coger, ¿ya? Y esta garantía está en el orden del 10% del monto del contrato. Es decir, vuelvo a repetir que si la obra tiene un monto de 706,000, yo me tengo que coger 70,000. Y esos 70,000 te los voy a entregar al final cuando cumpla las condiciones que ya mencioné. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento dice que esta garantía de fiel cumplimiento se tendrá que coger. Yo he dicho que hay que cogerla, ¿no es cierto? Que la entidad pública la tiene que coger. Entonces, esta garantía se tendrá que coger ¿en qué tiempo, ingeniera? En cada proceso de valorización, al inicio, al final, ¿cómo se coge esta garantía de fiel cumplimiento? Esta garantía de fiel cumplimiento se va a acoger, nos dice el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, en la mitad de pagos previstos para la empresa. Si para la empresa se prevé 4 pagos, es decir, porque el contrato es de 4 meses, vamos a decir, y la periodicidad de pago es mensual, entonces, ¿cuántos pagos se tendrá que hacer a esa empresa? 4. Por lo tanto, la norma dice que en la mitad de pagos previstos para la empresa, usted tendrá ¿qué cosa? Que descontar, garantizar todo ese 10% en la mitad de pagos previstos. ¿Qué quiere decir? Que en las 2 primeras valorizaciones tú lo vas a retener esa garantía. Si la obra es de 5 meses, vamos a suponer 5 meses, la norma nos indica que va a ser en la mitad de pagos previstos, pero no puede ser en 2 meses y medio, porque yo valorizo cada mes. Entonces, es al menor. Es decir, en los 2 primeros meses, usted cogerá toda esa garantía. En este caso, son 4 valorizaciones las que se están trabajando. La obra durará 2 meses y la periodicidad de pago es cada quincena. Es decir, 4 pagos se harán en esta empresa contratista y así se firmó el contrato. Por lo tanto, en las 2 primeras valorizaciones yo me tengo que retener este 10% del monto del contrato, es decir, los 70,000 soles, ¿correcto? Entonces, 35,000 soles ya lo voy a retener en la primera valorización.
y los 35.000 en la valorización de obra número 2. Por lo tanto, me corresponderá pagarle al contratista no los 192.000, ojo, sino los 156.000. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que al contratista yo le voy a facturar 192.000 y esos sí, 35.000 es una plata que está allí en tesorería, vamos a decir, ya lista para que cuando cumpla todo se la entreguemos, ¿no? Porque es lo que le corresponde, porque su monto en realidad en honor a la verdad son los 192.000, ¿correcto? Pero el monto que va a ir en el cheque son los 156.000, ¿correcto? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ya, eso hay que tener en cuenta. Luego de ello, cuando nosotros también hablamos de lo que es valorizaciones, miren ustedes, esto es algo adjunto que es un resumen de las valorizaciones que también se los voy a proporcionar para que lo tengan en cuenta. Vamos a colocar solo lo que refiere al pie de la valorización, ¿no? El monto del contrato, monto anterior, monto actual, valorizado y, bueno, saldo por valorizar. Y aquí lo importante es que nosotros vamos a ir colocando nuestros montos valorizados, ¿no? Por ejemplo, aquí sabemos que corresponde pagarle 192.000, ¿no? A la empresa contratista, 192.000. Y eso nos da un porcentaje de avance del 27.20. Ingeniero, ¿y de dónde sacó ese valor? ¿Nos puede explicar? Sí, ese porcentaje de avance, mire, lo hemos obtenido aquí, de esta columna avance actual. De ahí hemos sacado que lo que se valorizó es 192.000 y esto equivale a un 27.20%, ¿no? Y es lo que hemos colocado acá, 192.000 y 27.20. Pero hemos retenido 35.000 en la primera valorización, por lo tanto lo que ve en el cheque es 156.000. Entonces de aquí, ¿qué evaluamos? Evaluamos lo siguiente, por avance programado, el avance programado es 8.94, según mi calendario valorizado de obra es 8.94. Pero ¿cuánto ejecutaste? 27.20. Por lo tanto, ¿cuánto estoy? El estado de la obra es adelantada, ¿no? Estoy adelantada en un 18.26%. Y eso es importante también adjuntarlo cuando nosotros valorizamos, ¿ya? Estamos adelantados. Y fíjense que también hay otro aspecto que es ya final en relación a la valorización y que es vital también de nosotros colocarlos en nuestras valorizaciones, que son nuestros cronogramas de avance de obra. Miren ustedes, acá está nuestro cronograma de avance de obra. Primero tenemos nuestro calendario de avance de obra programado. Nuestro calendario de avance de obra programado están estos valores que son los que yo en sentido común, vamos a decir, debería de llegar mínimamente, ¿no? Mínimamente usted debería valorizar en la primera valorización 8.94, en la segunda 26, en la tercera 35, en la cuarta 28 y llegando a un monto de 100%, ¿sí? Que es lo ideal. Y segundo lugar, tengo mi calendario de avance de obra ejecutado. Y esto es lo que yo voy a ir avanzando y lo que voy a obtener, ¿dónde? Lo que voy a obtener aquí, miren, en mi columna avance actual, ¿correcto? Y eso es lo que voy colocando, como en este caso, que salió un 27.20%. Con esta información, ¿no? Yo aquí completo, bueno, el estado de o el control de las valorizaciones, programado, ejecutado. Todo esto viene de mi calendario valorizado que ya también le mostré y todo esto proviene de mi cronograma de ejecución que también ya lo he hecho anteriormente, ¿no? Y aquí puedo nuevamente reafirmar que mi estado de la obra es positivo, se encuentra dilatada en un 18.26%. Otra de las cosas que hay que tomar en cuenta es que el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado nos dice que mínimamente para yo estar bien debería llegar al menos a un 80% de lo programado. Si usted programó 8.94, ¿cuánto mínimamente debió haber avanzado? El 7.15%, porque ese es el 80% de 8.94. Pero ¿cuánto avanzó? 27.20. Entonces estamos bastante bien, estamos sobre la curva y estamos avanzados, ¿no? En lo que refiere a la curva S, ¿no? Que es ya una parte, vamos a decir, que consolida todo lo que son porcentajes de avances. Miren ustedes, la curva S es una representación gráfica. Es una representación gráfica de mis porcentajes de avances acumulado, programado versus mis porcentajes de avances ejecutados, ¿no?
acumulados ejecutados. O sea, te va a medir estos dos avances, tanto el programado como el ejecutado, pero de una manera acumulada. Eso se representa en la curva S. Y lo hacemos para el control de nuestros avances, ¿sí? Por eso dice curva S, avance programado versus avances ejecutados, ¿no? Y entonces aquí tenemos la curva S, miren ustedes, curva S, tenemos porcentaje de avance acumulado, porcentaje de avance ejecutado, ¿no? Programado versus ejecutados. Y estos porcentajes de avances acumulados y ejecutados se miden pues en el tiempo, ¿no? Acá tenemos 0, nuestra primera valorización, segunda valorización, tercera valorización y cuarta valorización, ¿no? Y básicamente allí es lo que nosotros vamos viendo cómo se mide. Lo que es con azul, y lo voy a mostrar mejor aquí, ¿no? Esto es un cuadrito un poquito más completo. Lo que está con azul, ya, lo que está con azul es mi porcentaje o mis avances acumulados, ¿no? Programados. Acumulados, programados son la curva de color azul, ¿no? En la primera valorización, 8.94, en la segunda, 35.25, 71.06, 100%. Lo que está con color rojo es lo que yo ejecuté, mi primera valorización 27.20. Y lo que está con verde es lo mínimo según reglamento, ¿no? Por ejemplo, en la primera debería ser 7.15, en la segunda 28.20, en la tercera 56.85 y en la cuarta, o sea, pero no se supone que en la cuarta voy a llegar al 80, ¿no? Que ahí tendría que cerrar, pues, ¿no? Al 100%, pero mínimamente lo que yo, vamos a decir, en las primeras valorizaciones tendría que trabajar. En las demás se supone que tengo que ir ya cerrando esa brecha para llegar al 100%, ¿no? Entonces, básicamente es ese, miren, esta es la consolidación del control, ¿no? Y esto también se, vamos a decir, contrasta con este cuadrito que colocamos en la parte inferior y vamos chequeando básicamente este avance de la obra, ¿ya? Entonces eso es algo importante que ustedes deben de tomarlo en cuenta en su valorización. Les decíamos que una cosa de la que se debe de tomar siempre presente es el tema de los reajustes, ¿no? Los reajustes fundamentalmente nos indica el reglamento de la ley de contratación con el Estado que se va a calcular en el proceso de ejecución. Y estos reajustes están, vamos a decir, trabajados al momento de la valorización. Usted no puede tener un valor de reajuste en el proceso de ejecución ideal. Usted en el momento que estamos haciendo la valorización, que es en el proceso de ejecución, usted trabajará con unos reajustes irreales. Vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque la norma nos indica que cuando hablamos de reajustes, estos se van a aplicar a la valorización, pero con el valor del índice unificado del mes en que debería de pagarse la valorización. Y una valorización, ¿cuándo debería pagarse? El mes siguiente. Si usted valoriza en abril, yo debería de pagar esa valorización de abril en mayo. Y por lo tanto debería reajustar con los índices unificados de mayo. Pero eso es imposible porque cuando valorizamos en abril no vamos a tener de mayo, ¿correcto? Porque los de mayo recién salen en junio. Y entonces aplicamos reajuste con unos valores irreales. Es por eso que la norma nos indica no hay problema. Entonces, cuando trabajas la valorización lo vas a hacer con los índices que conozcas al momento que valorices. Pero ya en las siguientes valorizaciones aplicarás el reajuste del reajuste, o sea, con los valores más cercanos, te dice. O en su defecto, para que no te hagas tanto problema, aplicas reajustes no al momento que valorizas, sino aplicas tus reajustes en el proceso de liquidación, porque ahí tendrás toda la data y ya no vamos a estar aplicando reajuste de reajuste, ¿correcto? Entonces, para ello, miren ustedes, cuando ejecutamos, esta valorización reajustada se trabaja debería de trabajarse en el proceso de ejecución, debería de trabajarse con el reajuste, en este caso si estamos haciendo en noviembre con el de diciembre, pero eso es imposible, ¿no? Entonces en el momento que ejecutamos, este valor del índice se va a hacer con el K más conocido, más cercano. Se supone que en noviembre el más cercano es octubre. Si no hay de octubre, sería de septiembre, ¿no? Entonces podríamos trabajarlo con el más cercano, que en este caso le he puesto de octubre. En cambio, cuando liquidamos, tendría que ser la valorización reajustada de noviembre, se trabajará con los K de diciembre, ¿ya? Muy bien. Esto es un contexto un poquito que surge en relación que si ustedes quieren aplicar reajuste en la valorización, van a tener que aplicar reajuste de los reajustes, ¿ya?
Bueno, los reajustes o las valorizaciones reajustadas van a trabajarse valorización contractual por el K-1, así que hay que tomarlo bastante en cuenta. Y estos reajustes van a seguir un proceso, porque recuerden que los K significan coeficiente de reajustes. Y este coeficiente de reajuste está determinado por la famosa fórmula polinómica. Y esta famosa fórmula polinómica, si ustedes se dan cuenta, es una terminología en función a monomios, a una representación matemática de tu presupuesto. Eso es la fórmula polinómica, representación matemática de tu presupuesto. Por lo tanto, digo yo, esta fórmula matemática que ustedes están viendo, que se llama fórmula polinómica, ¿podrá aplicarse a la valorización? O sea, ustedes podrían decir, ingeniero, esto vale tantos soles, por lo tanto aplico tanto y tengo que descontar. No puede. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Transformar esta fórmula polinómica, que son representaciones matemáticas y constituido por monomios, tienen que transformarlo a un valor nominal para que este valor nominal pues sí sea aplicada a tu valorización contractual y obtengas un valor pues que se llama reajuste. Entonces, esta transformación de fórmula polinómica en términos matemáticos para que pase a una terminología nominal va a tener que aplicarse un procedimiento que está basado en mi hojita también de Excel que ustedes estaban observando y que básicamente significa hallar estos valores de los índices unificados que nos da el INEI, ¿no? Que de repente en otro contexto ya lo explicaremos a más detalle, pero fundamentalmente miren, esta es una hojita de Excel donde se basa esta determinación del valor nominal del coeficiente de reajuste, se basa en la obtención de valores del índice unificado, que yo lo he indicado de la siguiente manera. Para que ustedes obtengan estos valores, que es lo que me mueve y lo que finalmente me va a determinar estos valores nominales, para que ustedes obtengan estos valores, lo van a trabajar en función a datos, al área geográfica y a los índices unificados que están aquí declarados, ¿ya? Los índices unificados nos los va a dar el INEI, son 80 valores de los índices unificados que nos da el INEI, y pues con eso, que ya también están tipificados aquí en el cuadro que nos brinde el S10, con esos valores tengo que trabajarlos sumados a mi área geográfica. Sabemos que en el Perú existen 6 áreas geográficas y en función al área que ustedes estén trabajando en su proyecto, que tendrán que elegir, pues, ¿no? ¿Qué área es? Si es área 1, área 2, área 3. Con estos dos datos, es decir, área geográfica, como lo estamos viendo aquí en la columna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 áreas geográficas, y con el índice que le corresponde, que en este caso son 80, pues nos saldrán nuestros valores de los índices unificados, que es lo que extraemos para colocar aquí en la columna 3, en la columna 5. Esos son los que nosotros trabajamos. La columna 4 y 6 ya son datos que están en función a una, vamos a decir, a unas celdas ya programadas, y la columna 7 también, y la columna K también. O sea, lo único que van a trabajar aquí ustedes es en la obtención de estos valores. Facilísimo, ¿no? Y esta obtención de otros valores, que son la columna 3 y 5, lo vamos a hacer en función a datos del área geográfica y de los índices unificados, ¿ya? Muy bien, hay también una bibliografía en relación a los sistemas de reajuste que me lo otorga el Decreto Supremo número 011-79-VC, y que nos indican que estos sistemas de reajuste van a ser normas en función a una norma general, a una norma para obras atrasadas, a normas para obras permanentemente adelantadas, a normas para obras con adelanto específicos y normas para obras con adelanto directo, ¿ya? Esto lo voy a, vamos a decir, a pasar porque ya el tiempo está un poco ajustado, pero ya está la bibliografía trabajada para que ustedes lo tengan como referente, ¿ya? Entonces aquí está la norma general que aplica para reajuste, para normas, para obras atrasadas, también cómo se trabaja, para norma, para obras permanentemente adelantadas, también cómo se trabaja, ¿no? Está todo, la verdad, resumido y ya, vamos a decir, precisado para que ustedes puedan trabajarlo y tomarlo como referente, ¿ya? En relación a los adelantos, algo que mencionarles. Los adelantos sí sufrieron un cambio. Los adelantos, antes de pandemia nos indicaba la ley de contratación con el Estado que se otorgaba 10% en relación al monto del contrato para adelantos directos y 20% del monto de contrato para adelanto por materiales o insumos. Eso es lo que nos decía antes de pandemia. Y esto también, según la ley de contratación con el Estado, tienen un proceso a seguir, que aquí también les dejo la información para que ustedes lo puedan tomar en cuenta, ¿ya?
Básicamente, lo que sí debo indicar que los adelantos es una, vamos a decir, una manera como que de préstamos. No todas las empresas tienen que solicitarlas, no es algo obligatorio. Los adelantos ya queda potestad del contratista de solicitarlo o no. También puede ser que solamente pidan adelanto directo o solo pidan adelanto materiales. Ya verán qué tipo de adelantos solicitan y se les otorga, ¿sí? Ahora, este procedimiento está aquí tipificado en el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, cómo va a solicitar su adelanto directo y su adelanto de materiales, ¿no? Ahora, en relación a los adelantos directos, es un monto, como lo indica también aquí en la presentación, el adelanto directo corresponde a un capital de trabajo que la entidad pública otorga al contratista, siempre y cuando también este esté tipificado en las bases del proceso de selección y lo hayan considerado y el contratista lo solicite, ¿ya? Ya sabemos que si solicitamos adelantos directos, también se van a activar dos cosas, las amortizaciones y las deducciones del reajuste que no corresponden. ¿Cómo se van a trabajar? Estas son las formulitas que también lo indicamos al inicio en ese resumen, las fórmulas para hallar esta amortización del adelanto directo, ¿no? Que se va a trabajar con las siguientes fórmulas. Adelanto directo, el monto del adelanto directo sobre el monto del contrato por la valorización contractual. De esa manera ustedes van a hallar esta amortización del adelanto directo, ¿ya? Ahora, este adelanto, la amortización del adelanto directo es un descuento proporcional que se va a aplicar en cada pago que se efectúa el contratista, es decir, en cada valorización hay que, por eso también, descontar esta amortización. ¿Ya? El adelanto directo se va a amortizar, o sea, estas amortizaciones van a tener que descontarse en cada valorización, recuerden, ¿ya? Y en la liquidación se va a tener que volver a recalcular porque hay datos que están en función a los índices unificados y estos sabemos que no son, vamos a decir, los reales, ¿no? Al momento de valorizar. También recuerden que hay que trabajar las deducciones de los reintegros que no corresponden. Para ello nos dice la norma que en relación a este término, o sea, deducción de reintegro que no corresponde por adelanto directo, nos indica que al recibir el contratista por parte de la entidad este adelanto directo, como ya también hemos señalado, se debe aplicar un descuento en el monto de la valorización que denominaremos amortización, que eso ya lo vimos. Por lo tanto, se evidencia que el contratista no debería de percibir reajustes por este monto que la misma entidad pues otorgó, no es lo justo. De allí es que se tiene que deducir el reintegro que no corresponde por adelanto directo. ¿Por qué? Porque como lo menciona ahí, parte de esa valorización que ha ejecutado es con dinero del Estado. Y por lo tanto no es justo que yo te pague reajuste por todo tu monto, por eso que deducimos. Esta deducción o este descuento que se aplica sobre el reintegro está normado según el Decreto Supremo número 06-86 y que nos señala esta fórmula general a aplicar, ¿no? Esta fórmula está igual o es igual de deducción a el adelanto directo sobre el monto del contrato por la valorización contractual o ejecutada, todo eso por un K, que es el coeficiente de reajuste de la valorización, sobre el coeficiente de reajuste del mes en que se otorgó el adelanto directo menos 1. ¿Ya? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta para que cuando ustedes se trabaje ese tema, pues ustedes sepan también que se aplican estas fórmulas. ¿Ya? Muy bien, luego está la norma para obras con adelanto de materiales. Esto sabemos que es hasta un 20% del monto del contrato y no sobrepasar. Hay que tomar en cuenta que cuando te van a otorgar estos adelantos de materiales es un monto que tú pides, pero no así como capital de trabajo que nos dieron en directo, sino usted va a solicitar este adelanto de materiales en relación a lo que está también en tu calendario de materiales, ¿sí? Entonces, aquí hay que tomar en cuenta que no podemos sobrepasar este 20% del monto del contrato y 25% por temas de pandemia que se ha otorgado 5% más del monto del contrato original, ¿ya? Otro de las consideraciones es que el adelanto para materiales e insumos se otorga mediante un cálculo del monto máximo de material por material que se hace. No se hace en forma integral a solicitud del contratista, sino se hace material por material. Se evalúa por cada material y este material tiene que estar también tipificado en tu calendario.
Entonces, para ello nos dice que primero tenemos que trabajar el monto máximo de adelanto de materiales e insumos. Y eso lo vamos a hacer bajo esta formulita que está ahí indicada, vamos a decir coeficiente de incidencia del material por el porcentaje de incidencia, por el saldo bruto por valorizar, por el IMA sobre el IMA, ¿no? Esa es la formulita que se va a trabajar para hallar estos montos máximos. Acá hay un ejemplo de cómo se va a trabajar estos montos máximos. Recuerden que eso se va a hacer en función a su calendario valorizado. No podemos nosotros otorgar más del 20%, este es un monto top. Y para ello es que tenemos que trabajar los montos máximos, ¿sí? Entonces usted con el monto máximo sabe cuánto puede solicitar y cuánto se va a otorgar. Se supone que vamos a otorgar el monto máximo o el menos. Si hay un monto más que yo estoy pidiendo, no te lo doy, te doy el monto máximo, ¿ya? Por ejemplo, aquí está, usted está pidiendo un monto, vamos a decir, para el cemento, ¿ya? Y primero lo que tengo que hacer es mi monto máximo. Según los datos que me dicen para el monto máximo, este debería ser de 4,200. Según la formulita que ya indiqué con todos los datitos que están aquí, yo debería solicitar máximo 4,290. Pero solicito 3,200. Por lo tanto, se te otorgan los 3,200, porque eso es menor a 4,290. Por lo tanto, conforme, otorga el adelanto, ¿ya? Este adelanto de materiales también tiene un procedimiento, fundamentalmente, como ya les mencionaba, tiene que estar en concordancia con el calendario de adquisición de materiales e insumos que es presentado por el contratista, ¿ya? Y todo esto también bajo el contexto del Decreto Supremo número 011-79-VC y su modificatoria, ¿ya? Bueno, esto también bueno, hay fórmulas que también van a estar en función a estos aspectos que van a ser, está bien claro aquí, las que ustedes van a utilizar para que pueda trabajarse. ¿Cómo es ahora? Ahora nos indica el OCE lo siguiente, ¿no? Que por el tema de pandemia ha habido un incremento de estos adelantos, ¿no? Por lo tanto, nos dice que la entidad otorga al ejecutor de obras adelantos directos hasta el 15% del monto del contrato original, ya no 10, sino 15, y hasta 25% del monto del contrato original para adelanto por materiales, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta, luego el procedimiento sigue siendo el mismo, ¿ya? Bien, luego, bueno, hay intereses por demora en el pago. Recuerden que estos intereses por demora en el pago se van a originar porque la entidad no cumplió en pagarme en el tiempo indicado y por lo tanto eso hace que se generen intereses. Estos intereses los vamos a trabajar con esta formulita, ¿no? Los intereses va a ser igual a la valorización neta por el FEATIL del día del pago de la valorización sobre el FEATIL del día del vencimiento del plazo de la valorización menos 1. Ingeniera, ya entendí que esta es la formulita y que me la dice el circular número 16 para calcular mis intereses. Pero ¿de dónde lo saco el FEATIL? El FEATIL lo vas a sacar de la Superintendencia de Bancas, Seguros y FP. Vas a ir al internet, digitas esos términos y allí van a salir las tasas de intereses legales efectivas según la fecha que tú quieres. Entonces, ahí es donde irás a la fecha del día del pago que te hicieron de la valorización y luego buscar la fecha en que se venció el pago que te debieron hacer de la valorización. Con estos dos datos buscas el factor acumulado tal cual está acá, son los que ingresas en esta formulita, lo resta menos 1 y lo multiplicas todo eso por la valorización neta y te saldrán los intereses. Estos intereses son los que te tendría que pagar, vamos a decir, la entidad para que se pueda reconocer. Siempre cuando tú quieras, nadie te obliga, ¿no? De repente tú tampoco quieres cobrar intereses, no lo haces, pero si lo quieres cobrar, es esta la forma. En relación a la valorización de los mayores gastos generales variables, esto básicamente se tiene que trabajar en relación a lo siguiente, ¿no? Decíamos que los mayores gastos generales variables se van a aplicar siempre y cuando se te apruebe una ampliación de plazo. Si se aprueba una ampliación de plazo, automáticamente se tiene que también pagar estos mayores gastos generales variables en función a las disposiciones que nos indique pues las normativas, ¿no? Pero ya sabemos, me dan una ampliación de plazo, entonces automáticamente me tienen que pagar estos mayores gastos generales variables. Y para ello vamos a trabajar, aplicar también estas formulitas para que se te pueda pagar estos mayores gastos generales variables, ¿no? Ahí está, gastos generales variables a precios unitarios y esto es a suma alzada, ¿no? ¿Qué formulitas ustedes van a aplicar para que se te pueda pagar, ¿ya? Muy bien, luego en lo que se refiere a valorizaciones de presupuestos adicionales, básicamente para ello voy a indicar que hay una diferencia sustancial
entre estos tres aspectos. Cuando nosotros hablamos de valorización de un adicional, ojo, me estoy refiriendo a una prestación adicional. La prestación adicional, ¿qué se entiende? Como aquellos metrados que son indispensables de ejecutar para alcanzar la finalidad del contrato original, así como para alcanzar la meta física del proyecto. De otro lado, no existe la partida. Cuando se cumplen estas dos condiciones, yo estaré bajo una prestación adicional. De otro lado, otra cosa es mayor metrado, y estos mayores metrados solamente se van a dar en sistema de contratación a precios unitarios. Para que se dé a estos mayores metrados también, esta ejecución de estos mayores metrados tiene que ser indispensable para alcanzar la finalidad del contrato original y para cumplir la meta física del proyecto. Además de ello, sí debe de existir la partida en el expediente. Debe de existir porque es mayor metrado. Esto es, o vamos a decir, es producto de un replanteo y no modifica el diseño en ingeniería. Una prestación nueva no es considerada en el expediente, pero tampoco es indispensable de ejecutarlo, ¿no? Entonces, miren ustedes la diferencia sustancial que existen entre estos dos aspectos, ¿no? Entonces, si hay una prestación adicional, se originará un expediente técnico y lo que las partidas que haya nuevas con su metrado, tendrás que valorizarlas aparte. Si hay un mayor metrado, igual, ¿no? Tendrás que valorizar primero la obra principal y este mayor metrado pues será otra valorización que usted haga, ¿no? Porque eso es un presupuesto que te van a otorgar diferente, no de la meta física principal, sino diferente, ¿ya? Entonces, básicamente por ahí, bueno, acá están los ejemplos que se tienen para estas prestaciones adicionales, ¿ya? Estos son los procesos o procedimientos que se sigue, que también está en la ley de contratación con el Estado, ¿ya? Bueno, acá hay alguna información que los voy a dejar para que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos rapidito ya porque estamos casi para finalizar con la liquidación de obras. Cuando hablamos de liquidación de obras nos estamos refiriendo a un proceso que nosotros hacemos de las obras, vamos a decir en su etapa de cierre. Cuando nosotros tenemos fase de nuestro proyecto, recuerden que los proyectos de inversión pública están básicamente sectorizados en esta fase ejecución. Dentro de esta fase de ejecución hay dos subetapas. La ejecución propiamente dicha, vamos a decir, dentro de esta fase de ejecución tenemos en primer lugar la elaboración de los expedientes técnicos y luego la elaboración de estos expedientes, ¿no? Son dos subetapas que componen la etapa de ejecución. En relación a las valorizaciones, estas están dentro de la etapa de ejecución de mi proyecto y lo hago cada periodo de evaluación, cada quincena o cada fin de mes. Y en lo que refiere a las liquidaciones, estas ya están en el proceso, vamos a decir, de cierre. Ya no hablamos de liquidación en el proceso de ejecución, como sí lo hablábamos en las valorizaciones, ¿no? Las valorizaciones se hacen en el proceso de ejecución. Las liquidaciones no, las liquidaciones se trabaja en el proceso de cierre, cuando ya la obra terminó, cuando ya se tuvo esta acta de recepción definitiva de los trabajos. Y esta liquidación que nosotros hacemos básicamente apunta a ello, a determinar el costo real del proyecto y la calidad técnica de estos y decir finalmente cómo usted ejecutó esa obra. Lo hizo en función a su expediente técnico teniendo esa regla. ¿Cuánto gastó? ¿Gastó más? ¿Gastó menos? Y esto está, vamos a decir, declarado formalmente. Entonces, es saber cómo se llevó a cabo el proceso de esta obra, ¿no? Porque nos exige también, vamos a decir, los lineamientos del Estado. Entonces, ¿cuáles son las condiciones indispensables para liquidar? Es que el liquidador deba de conocer de las normas aplicadas sobre este tema, ya sean obras por contrato, por administración directa, y que se cuente con todos los documentos que necesitamos para liquidar, como los informes de obra, el expediente técnico, cuaderno de obra, ¿no? Todos los procesos o trámites que hayamos también nosotros generados, ¿no? Básicamente aquí hay un resumen que voy a mostrarles en relación a las liquidaciones. Las liquidaciones de obra fundamentalmente se van a desarrollar en función a la forma de ejecución. Hay obras que se hacen bajo la forma de ejecución de administración directa y estas van a tener que trabajarse bajo el sistema de contratación a precios unitarios y hay obras que se hacen bajo el sistema de contratación forma de ejecución contrata y sistema de contratación puede ser precios unitarios y suma alzada. Si nosotros vamos a liquidar una obra por administración directa,
usted tiene que generar dos tipos de liquidaciones, la liquidación técnica y la liquidación financiera. La liquidación técnica es donde vamos a evaluar la calidad técnica del proyecto y en la liquidación financiera vamos a nosotros a demostrar los gastos totales que hemos hecho en la obra en función a los recursos mano de obra, materiales, maquinaria y equipos y también el tema de los gastos generales que hayamos nosotros generado. Y estos van a estar según un registro SIAF que nos da la misma entidad y las específicas de gasto para cada año fiscal. Si estamos hablando de obras por contrata, lo que vamos a realizar fundamentalmente es una liquidación final del contrato, ¿no? Donde aquí lo que básicamente nosotros vamos a demostrar es la calidad, sí, también incluimos la calidad, documentos, y vamos a también a demostrar los pagos que se realizaron fundamentalmente al contratista, y además de ello volver a calcular sus, vamos a decir, sus reajustes, sus adelantos y todo lo demás, para ver si hay pagos pendientes de hacerlo, o de repente la empresa nos está debiendo, ¿no? Puede ser. Entonces volvemos a recalcular reajustes, adelanto directo, adelanto de materiales, intereses, deducciones que no corresponden, garantías de fiel cumplimiento y penalidades. Entonces básicamente lo que llamamos son expedientes, son documentos, son informes en donde contextualizamos la situación real de la obra en relación en obras por administración directa de su calidad técnica y en el tema de financiero los gastos y en la liquidación del contrato, pues también para obras por contrato. Lo que debo de decirles también antes de culminar es que cuando nosotros hablamos de liquidaciones de obra no hay una regla fija, no hay una regla fija, ¿no? Básicamente aquí lo que se toma en cuenta son los modelos que nos exijan las entidades. No hay una norma que diga, mira, si tienes que liquidar estos documentos, tienes que anexar. No son, vamos a decir, informaciones, se comparte información también de cómo es que liquidan en esa entidad, en la otra entidad, y por ahí como que nosotros hemos dicho, tiene que ir estos datos, ¿no? Pero les recomiendo que cuando ustedes van a liquidar, lo primero que indique es qué dice tu directiva, qué documentos tengo que presentarte en tu liquidación, y a eso se ciñan ustedes, obviamente sabiendo que la liquidación es un compendio de todo tu proceso de ejecución, ¿me entiende? Es la demostración de cómo se realizó esa obra, ¿no? Es por eso que tenemos que añadir todos los planos por construcción, cuadros de obra, el tema de los ensayos que se hizo, sus informes y todo lo demás, ¿no? Entonces, los gastos, básicamente, porque también con eso demostramos cuánto es lo que está quedando o cuánto se ha gastado en esa obra, ¿ya? Otra cosa saltante que debo de indicarles es que en los procesos, cuando nosotros liquidamos obra por administración directa, el tiempo que nos dan es de 30 días calendarios. A partir de este documento llamado Acta de Recepción Definitiva de los Trabajos. En cambio, en una obra por contrato, el plazo que tenemos para liquidar es de 60 días calendarios a partir del acta de entrega de terreno para que se entregue la liquidación, y luego la entidad tiene 60 días calendarios más para que lo revise, lo evalúe, la prueba o desapruebe, o vamos a decir, esta liquidación, ¿no? Entonces son plazos diferentes. Cuando nosotros hablamos de obras por administración directa, nos tenemos que ceñir a lo indicado por la resolución de Contraloría, la 195-88 CG, mientras que cuando hablamos de obras por contrata para liquidar, tenemos que ceñirnos a lo indicado por la Ley de Contrataciones con el Estado, la 344-2018-F. Luego, los demás documentos, más que todo son compendios. Ustedes, en el caso de obras por contrata, nomás tenemos que volver a recalcular, pero básicamente son compendios, documentos que ustedes ya han hecho en todo su proceso de ejecución y que aquí los vamos ordenando, ¿no? Y eso es bajo el modelo, la estructura que nos pidan ciertas entidades, ¿ya? Bien, con esto ya voy a culminar porque creo que hay un espacio, bueno, nos queda algo más de 5 minutos para de repente algunas consultas o dudas que hubiesen. Muchísimas gracias.